Muy bien, señorías, pues si les parece a todos ustedes, comenzamos esta sesión de la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizadas durante la pandemia del COVID-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que directa o indirectamente tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la operación del Orbe. El orden del día lo conocen sus señorías perfectamente. El primer punto es la aprobación de las actas celebradas los días 24 y 25 de abril. ¿Se pueden entender aprobadas por asentimiento? Entiendo que es así. Pues bien, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de doña Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas, para informar en relación con el objeto de la comisión. Como vengo haciendo en todas las celebración de estas sesiones, advierto del carácter público de la misma en virtud del artículo 72 del reglamento. El formato lo conocen perfectamente sus señorías, 30 minutos en un sistema de pregunta-respuesta en el que abren los portavoces parlamentarios, y sí que hago la advertencia que vengo haciendo en todas las mismas, que es que la comparecencia de la señora Enriqueta Chicano Jávega se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la sesión de la Comisión de Investigación aprobada por el 24 de mayo y que, de conformidad con dicha ley en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeta a la compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales de la compareciente. Así que, sin más dilación, comenzamos la misma. Por el Grupo Parlamentario Visto no hay nadie. Por el Grupo de Izquierda Foral no hay nadie. El Grupo Vasco tampoco. ¿El Grupo Plural quiere intervenir? Pues por el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. No había comunicado, una disculpa, no había comunicado el cambio de mi compañero Joan Carao. Tengo yo un problema con el guión y por eso no he podido citar su grupo parlamentario. Discúlpeme usted a mí. Ningún problema, faltaría más. Señora Chicano, muy buen día, buenos días, bienvenida a esta Cámara. Mire, voy a realizarle básicamente 3 consideraciones y obviamente a la espera de cuál sea su parecer. Mire, aun reconociendo las enormes dificultades de la época de la pandemia, que eso es evidente y a todas luces palmario, y especialmente en los primeros meses, tanto por la escasez de materiales, aunque también era una escasez aparente, pues parecía que China tenía stocks de sobras por haberse anticipado allí la crisis. Digo, tanto por la escasez como por la rotura de precios debido a la especulación, llama la atención en los informes del Tribunal de Cuentas la benevolencia con la que se analizan los expedientes del ejercicio 2020 de los ministerios, como el de Sanidad, sin ir más lejos, capital en la gestión de la pandemia. En efecto, son numerosísimas las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas, como ausencia de formalización a posteriori de los expedientes, seguimiento del cumplimiento de los contratos, pedidos no servidos, material defectuoso, demoras más que significativas y también la ausencia de penalizaciones ante tales anomalías. Estas significativas anomalías en el proceso de contratación y su ejecución quedan, sorpresa, en meras advertencias sin mayores consecuencias. Claro, fíjese usted, contrasta esta benevolencia, aun teniendo en cuenta el momento crítico en que esta contratación tuvo lugar, con el celo casi insano en la persecución de las cuentas de la Generalitat de Cataluña en el periodo 2011-2017, periodo que se inicia incluso antes del llamado procés. Llamativo es ese celo cuando, en palabras del propio ministro de Hacienda de la época, señor Montoro, tanto en sus informes escritos durante la instrucción como en su declaración en el plenario del juicio del procés,
manifestó sin ningún tipo de ambaje que en las cuentas públicas catalanas, que controlaba estrictamente el propio Ministerio de Hacienda, no faltaba ni un euro y que ni un euro se había destinado efectivamente a partidas no previstas o a gastos ilegales. Claro, en nuestra opinión, señora Chicano, estamos ante una contradicción y una discriminación flagrantes. En ningún momento de sus informes sobre la gestión de la pandemia de la COVID-19, por parte de las entidades ministeriales y autónomas auditadas por el Tribunal de Cuentas, se atisba una alarmante tendencia sobre precios, teniendo en cuenta las comparativas en los mismos periodos de tiempo de los importes satisfechos por esos entes. El gráfico 4, por ejemplo, de la página 41 del informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de julio de 2022 es una muestra. Señorías, por favor, disculpe, guarden silencio. Es que hay un murmullo de fondo que impide escuchar bien al interpelante. Siga. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, estoy terminando ya. Le decía, en ningún momento se atisba esa alarmante tendencia sobre precios, teniendo en cuenta las comparativas de los mismos periodos de tiempo de los importes satisfechos por esos entes. En ningún momento, señora Chicano, se sospecha que ante identidad temporal y de producto, las diferencias abismales de precio puedan estar encubriendo comisiones por desproporcionadas, ilegales, cuando no delictivas, y beneficiando a oportunistas de turno. Ello es más significativo cuanto que en los periodos de urgencia y escasez, como los de la pandemia de la COVID-19, los extraperlistas brotan como hongos, tal y como la experiencia demuestra. En ese sentido, ¿qué reflexión le merece a usted esa dicotomía de, en unos casos, un celo extremo y en la otra, casi una ausencia desmesurada de control y, sobre todo, de penalizaciones? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. Bueno, no es la primera vez que escucho que el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe benevolente. El Tribunal de Cuentas no hace informes ni benevolentes ni no benevolentes, hace informes que responden a las situaciones que encuentra, y las situaciones que encuentra las expone en los informes. Y ellos pueden dar lugar a, o no, a responsabilidades contables por las características de la propia infracción, vamos a llamarle, por la propia deficiencia. Yo creo que hubiera sido poco posible que se hubiera celebrado estas comisiones si no hubieran tenido ustedes delante los informes del Tribunal de Cuentas, porque todos los temas que ponen encima de la mesa son los temas que encuentran y que han leído en los informes del Tribunal de Cuentas. Luego, el Tribunal de Cuentas no ha ocultado absolutamente un solo dato que haya sido lo que nosotros llamamos un hallazgo. Y le digo eso también porque además el proceso es muy riguroso y es muy meticuloso. Y yo no tengo más remedio que poner en valor el trabajo de una institución que tiene 1000 personas trabajando, 1000 funcionarios que entran por oposición, que son los que hacen los trabajos y los proponen, sigue muchos filtros, pasa por alegaciones de la propia ente fiscalizado, después se incorporan o no se incorporan esas alegaciones al proyecto de informe, después pasa a otra fase en la que todos los miembros del Pleno, que como ustedes saben, se eligen, se designan por 3/5 partes de las cámaras, del Congreso por un lado y del Senado por otra, son los que se cambian a efectos de mejorar, si es posible, o en algún caso discrepancias, como una fase de control de calidad. Entonces, los informes responden a los hechos. Podía haberse dado el caso, y de hecho en algún caso se ha podido dar, que alguno de los hechos que se reflejan en los informes hubiera sido objeto de responsabilidad contable, para lo que el fiscal, que como usted también sabe forma parte del Pleno, hubiera solicitado, como ha hecho en algún caso, más documentación para conocer con mejor criterio si habría o no habría un expediente de responsabilidad contable. En casi todos, menos en 2 casos, tanto el fiscal como la propia sección de enjuiciamiento han entendido que no había caso de responsabilidad contable, por muchas razones. Y es, como también supongo que usted conoce muy bien, la responsabilidad contable
necesita unos requisitos para producirse, como cualquier sistema de restricción de cualquier tipo, y en este caso no es penal, sino es de reparación de las cantidades que teóricamente salen indebidamente de un ente público en su gestión. Se tienen que dar algunas características porque los sistemas son garantistas, como digo. Y uno de los sistemas es que la persona que ha podido ocasionar ese menoscabo sea un funcionario público. Nosotros en otros casos no podemos entrar, no es nuestra misión, no está en nuestras leyes, no está entre nuestras funciones. Y otro caso es que sea evaluable económicamente y que haya producido un perjuicio que se puede evaluar para poder después resarcir. Hay informes que son más duros que otros en el sentido de que se derivan más responsabilidades que de otros, pero eso ya no depende de la voluntad del tribunal, depende de la gestión de los titulares de cada ámbito fiscalizado, y eso es lo que después se refleja. Nosotros solamente trabajamos con documentos que nos envían los órganos que fiscalizamos y preguntas o investigaciones que hacemos a ese nivel, sin necesidad, si no podemos llegar más allá, como cualquier otra investigación criminal, en la investigación de nuestros hechos, más allá de pedir algún dato que nos parece que nos falta, solicitar una entrevista con algún gestor si nos parece que tiene algún tema que aportar al expediente, etcétera. O sea, no hay duros y blandos, hay gestiones un poco mejor, gestiones un poco peor. Cuestionar todo un sistema porque alguien sienta que específicamente algo que él conoce se ha tratado peor que otras cosas, a mí no me deja de parecer, bueno, si acaso, un poco excesivo, ¿no? Un poco excesivo. Señora Chicano, es que no es solo cuestionar el sistema, es que, por ejemplo, le estaba haciendo referencia a ese cuadro, a ese gráfico número 4 de la página 41, en ningún momento explican ni adoptan medida alguna destinada a corregir esos sobreprecios pagados arbitrariamente. Y, por lo tanto, empieza usted su respuesta diciendo, claro, es que lo que me están diciendo viene a partir de la labor del Tribunal de Cuentas. Claro, faltaría más, por eso está compareciendo usted ahora aquí. No voy a hablarle de cómics, le hablo a partir de los informes elaborados. Y en ese sentido es evidente el criterio dispar en una situación que le hacía referencia anteriormente y en esta. Por lo tanto, yo entiendo realmente su posición de defender el funcionamiento y esos 1000 funcionarios, que bueno, también podríamos entrar en esas cuestiones de la configuración de los recursos humanos del Tribunal de Cuentas, pero no ese es el tema. Yo lo que le estaba diciendo es cómo puede ser que, aun detectando, aun siendo conscientes de infinidad de situaciones de sobreprecio, infinidad de situaciones en las que se detectan anomalías, ello no genere ningún tipo de reacción más allá, permítame la expresión, de una palmadita diciendo en la próxima hazlo mejor. Ese es el problema. Sí. Vamos a ver, la reacción del Tribunal de Cuentas a las irregularidades es la que le he dicho. No tenemos ninguna otra capacidad institucionalmente. Si ustedes consideran que podemos tenerla, pues tendrán que modificar las leyes. Quiero decir que los asuntos de carácter penal se dirimen en los juzgados penales. Los asuntos de carácter contencioso se dirimen en la jurisdicción contenciosa. Nosotros somos una jurisdicción especializada, universal, pero no única, es universal porque todos los tribunales de cuentas o todos los órganos de control externo de España pasan por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas si tienen que dirimir algún tema de responsabilidad contable, pero no única, porque después del pronunciamiento del tribunal hay recursos a la propia sala y a la sala tercera del contencioso administrativo. Perdone que la y en su interrumpa. caso, al tribunal. Perdone que la interrumpa. ¿Me está diciendo usted que no considera que haya desvío de fondos en unos escenarios de sobreprecios claramente identificados por la institución? Pues estamos hablando de fondos públicos. Y en otras ocasiones, ustedes les ha faltado tiempo para imponer fianzas con las que cubrir esas supuestas desviaciones de fondos públicos. Es incomprensible. Bueno, a usted le parece incomprensible y a nosotros nos parece que, en este caso, tenemos hasta cuadros de precios. La demanda
los precios han ido subiendo un día, al día siguiente el doble, al día siguiente el triple. Le voy a citar porque yo no hablo por opinión personal, hablo por lo que dicen los informes del tribunal. Yo opiniones personales aquí no vengo a mantener. El informe 1542 de los que estamos tratando dice: el muy importante repunte de la demanda, asociado adicionalmente a un número de productores muy localizado, provocó un significativo incremento de los precios de todos los productos sanitarios en general, lo que supuso la entrada de nuevos actores en toda la cadena de valor, tanto por el lado de la oferta, empresas que reorientaron su actividad con una exigencia del pago por adelantado, incluso para compras de gobiernos, y comprando líneas de producción para un suministro periódico, como por el lado de la demanda, con todos los países comprando los mismos productos en las mismas fábricas, empujando los precios al tener variaciones constantes y al alza. Asimismo, en la intermediación, además de los distribuidores especializados en material sanitario, que ya operaban en el mercado antes del brote de coronavirus, entraban en el mercado, como ha dicho usted, creo, numerosos agentes oportunistas sin contactos ni conocimientos del sector, lo que provocó los problemas inherentes a este tipo de conductas que se detallan en el informe. Somos conscientes de cómo los precios se han modificado pues desde el 20 de marzo al 23 de marzo, por ejemplo. Al 23 de marzo. En aquel momento había que subvenir a una situación muy concreta. Fue justo 4 o 5 días después de declarado el estado de alarma y en el que empezaron a entrar en vigor estas normas, y la subida de precios pues tiene en el 20 de marzo del 2020 Ingesa compró a 0,23, mientras que algún otro organización compró a 6,24. Eso el día 20. El día 23, bueno, pues vamos con las mascarillas, ¿no? Mientras la misma empresa compró el mismo día productos a 0,57 FFP3 y productos a 4,69. O sea, se compraba lo que el mercado ofrecía y lo que podían comprar. Y además me imagino que sin ninguna discusión ustedes se cuenta de que toda la excepcionalidad que supone el artículo 120 del procedimiento de contratación es el que permite, da lugar, que por eso a nosotros nos ha parecido bueno, pues que tenía ese riesgo, a que todas las cautelas que la ley, que es muy garantista de contratación del Estado, se levanten, porque había que subvenir a esta situación. Entonces, claro, nosotros no nos hemos puesto a examinar porque no podemos, aunque a ustedes les parezca que eso deberíamos de hacerlo. Y, de hecho, lo han hecho muchas empresas, ya lo veremos a lo largo de la comparecencia, el tema de si han comprado acreditando la solvencia del adjudicatario, que parecería que es un requisito que aseguraría algunas cosas. Bueno, pues ese requisito, según el artículo 120 y toda la legislación concordante con la Ley de Contratos del Estado que se produjo con motivo de la pandemia, no lo requiere. No lo requiere. Entonces, nosotros lo hemos señalado como buena práctica cuando lo requiere, porque además esa es nuestra misión, que los informes sean equilibrados y ponderados, que digamos qué defectos encontramos y qué buenas prácticas, porque estos son informes de conocimiento general. Están dirigidos al ente que fiscalizamos, pero se publican en el boletín y son de conocimiento general. Y hemos entendido siempre que el que tenga ese efecto equilibrado y ponderado va a servir como buena práctica para otros entes. Ya finalizo simplemente volviéndole a poner sobre la mesa lo que le decía al principio. Ausencia, formalización a posteriori. Ausencia de seguimiento en el cumplimiento de los contratos, pedidos no servidos, material defectuoso, demoras significativas, incrementos en los precios desorbitados, más allá del escenario de crisis, que es evidente, eso es innegable. Todas esas cuestiones únicamente merecen una mera advertencia. Creo que la práctica, como usted dice, si eso termina entendiéndose como simplemente señalar buenas prácticas, ahí falló. Falló. Ahí falló. Vamos, no podemos entender buenas prácticas esos escenarios que le he descrito hace un momento sin que tengan ningún tipo de consecuencia. Por lo tanto, como comprenderá, la evaluación que hacemos desde nuestro grupo no puede ser peor en ese sentido, puesto que, habiéndose constatado un conjunto de irregularidades, parece que aquí no pasa nada, que esas instituciones dependientes del Gobierno, esos ministerios o esos entes autónomos,
Salud podían operar en el escenario que quisieran. Por lo tanto, obviamente yo entiendo, usted nos viene a contar su posición, obviamente no se la comparto, sino que reitero esa disconformidad con esa ausencia de consecuencias a las irregularidades que, por otro lado, algunas detectan sus mismos informes. Muchísimas gracias. Gracias. Yo le diré que entre irregularidades y deficiencias hay alguna distinción sutil. Lo que más se señala son deficiencias y, además de eso, no han dado lugar a responsabilidad contable, que es la única que podemos exigir. Yo comprendo que usted eso no lo entienda o que no le guste, pero es que el Estado se organiza en un entramado de instituciones y cada una exige sus responsabilidades. Y el Tribunal de Cuentas… ¿Qué irregularidades había en 2017 cuando el mismo ministro de Hacienda dijo que no se había destinado ni un euro público? Es totalmente inconcebible que me esté equiparando esa normalidad a una situación en la que ustedes obraron con una diferencia de criterio abismal. Estamos hablando de dineros públicos, de ministerios, de agencias autónomas, de organismos autónomos, en los que además ven deficiencias y, por lo tanto, no se produce ninguna reacción. Comprenderá que ese argumento, esa historia, no se la podemos comprar. Estamos hablando de lo que estamos hablando, no lo que usted quiere que hablemos. Y estamos hablando de la contratación, que, por cierto, no, le digo… Usted habla de lo que quiere, como es normal. Nosotros también le planteamos nuestro punto de vista. Bien, pero me está hablando de hace 3 años. Yo he venido aquí con una misión, no con la que usted le gustaría que tuviera. En otro momento, si usted me cita para hablar de cualquier otra cosa y está dentro de las normas, pues yo lo haré gustosa. Hoy estoy citada para hablar para lo que me han citado a hablar. Yo comprendo que a usted no le guste, pero también le aseguro que actuamos absolutamente dentro de las funciones que tenemos asignadas y que, además, con la tranquilidad de que todo ese entramado institucional que existe y que, por alguna razón que yo no me puedo llegar a explicar, se está intentando denostar como que no ha funcionado nada, me parece que a nosotros no nos afecta en absoluto. O sea, si las deficiencias no han sido objeto de responsabilidad contable, no han sido objeto de responsabilidad contable. No lo ha considerado así. ¿Quién tiene la posibilidad de demandar por responsabilidad contable? Ni el fiscal ni el abogado del Estado. O la acusación particular, que también podía haber habido acusación particular, como en alguno de los casos que usted cita hay acusación particular. O sea, que no se ha producido por eso. Yo me tengo que congratular, sin embargo, y se lo digo de verdad, porque creo que el contenido de todas estas comparecencias está muy ligado a lo que todos ustedes han podido leer en los informes del Tribunal de Cuentas. Y eso me hace pensar que en algo hemos contribuido a, por lo menos, tener unas enseñanzas. No somos órgano, solamente tenemos capacidad para sancionar en el ámbito de partidos políticos. En lo demás, absolutamente ninguna. Muy bien, pues muchas gracias, señor Reñú. Bien, a pesar de haber sido requerido el Grupo Plural y no estar en este momento el señor Sanginés, como ahora está, ¿hay algún inconveniente por el resto de grupos que intervenga? No hay ninguno. Pues, señor Sanginés, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señora Chicano. En la pasada sesión de la Comisión de Investigación en el Congreso, mi compañera Cristina Valido la interpeló por el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias. En Canarias se llama Audiencia de Cuentas, no Cámara, señora Chicano, una cuestión de términos. Informe que no llegó a tener carácter de tal porque no tuvo los votos suficientes en la Cámara, pero sí que fue trasladado a la Audiencia de Cuentas. Y en su intervención se centraron en el pago de 4 millones de euros por adelantado, de unas mascarillas que nunca llegaron y un dinero que nunca se recuperó, aunque el expresidente y ministro Ángel Víctor Torres dijo en febrero que se había recuperado parte de él. Y le preguntaba si era cierto, tal y como había expresado el Gobierno de Canarias, y entre ellos el hoy ministro, que el Tribunal de Cuentas no había detectado absolutamente nada, que los informes eran positivos y que las cosas se hicieron bien. Usted le aclaró que no era tal que así, desmintió en parte,
al confirmar que sí que se habría abierto un informe de responsabilidad contable en virtud de ese informe remitido por la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas, pero que este se encontraba suspendido porque la Fiscalía estaba tratando de recuperar parte o todo el dinero y emprendiendo acciones al respecto. Digo parte porque el expresidente ha dicho que se ha recuperado parte del dinero también, no sabemos si es cierto o no. Y bueno, aunque han pasado algunos años, hasta ahí podemos entender la respuesta, de que se está a la espera de las acciones del fiscal y por eso suspendido ese informe de responsabilidad contable. Pero el informe de la Audiencia de Cuentas no hablaba solo de estos 4 millones de euros, hablaba, entre otras cuestiones, pues de empresas creadas el día después de la contratación y hablaba especialmente de partidas que se encuentran en espacios habilitados al efecto porque no cumplían los requisitos mínimos. Me refiero a más de 6 millones de euros de productos COVID, tanto en el Hospital de la Candelaria como en el materno infantil. Y si se ha producido algún error o omisión de algún funcionario porque se ha comprado material no apto, aquí hay un daño efectivo que entendemos como mínimo, reclaman una actuación investigadora de la sección de enjuiciamiento de su tribunal. También se encuentran en este caso suspendidos esos informes de responsabilidad contable o no alcanzaban esos informes de responsabilidad contable también a estas otras cuestiones que no están a expensas de las actuaciones de la Fiscalía. Pues mire, el expediente que tenemos de responsabilidad contable es el que yo le dije en la comisión del Congreso y que le vuelvo a repetir. Y no es que el fiscal esté intentando recuperar el dinero, porque el fiscal no puede intentar recuperar el dinero. El fiscal lo que ha hecho ha sido suspender el procedimiento porque tiene constancia de que se han producido los pasos que tienen que dar las autoridades canarias para recuperar ese dinero. Y por eso lo ha suspendido, porque tiene constancia de que todos esos peticiones, recursos, etcétera, están en marcha. Sí. Y si no hay más responsabilidades contables, es que no han entendido que haya más responsabilidad contable. Porque ya le he dicho que la responsabilidad contable es un hecho complejo que se produce con varios requisitos, no con uno solo. Yo tengo que reiterarle la pregunta. ¿Eso responde a los 4 millones de euros pagados por adelantado, cuyo dinero no se ha recuperado? Puedo entender que ahí se haya suspendido el informe de responsabilidad contable o el expediente de responsabilidad contable de su tribunal, por cuanto la Fiscalía lo ha suspendido. Pero también lo ha suspendido en aquellos otros casos donde no se trata de recuperar el dinero, sino de si hay responsabilidad en la compra, en la contratación, porque hay millones de euros en los hospitales depositados porque el material no cumplía con los requisitos que se exigían cuando se contrató. No los ha suspendido porque no los ha abierto. ¿Perdón? Que no los ha suspendido porque no los ha abierto. O sea, el procedimiento de responsabilidad contable que yo le digo que está abierto es el que está abierto, no hay otros. En los otros dos casos no se entiende que hay responsabilidad contable. En los otros dos casos no ha entendido que haya responsabilidad contable. Muy bien. Pues no hay más preguntas. ¿Sí? Muchísimas gracias, señor Sanginés. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Marco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenida a esta comisión de investigación en el Senado, señora Chicano. Ya sabe usted, no es necesario recordarle que es obligación venir a comparecer en la comisión, pero tampoco está de más ser educado y darle la bienvenida a esta comisión. Antes de iniciar las preguntas, déjeme que haga una introducción para que sepa lo que aquí acontece aquí en el Senado. En el Senado, el Partido Popular propuso una comisión de investigación para analizar la contratación de las mascarillas, como el conocido caso Koldo. El Grupo Parlamentario Socialista votó a favor porque queremos poner luz y taquígrafos absolutamente a toda la contratación de emergencia que se produjo en el periodo de la pandemia, porque no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. Solicitamos la ampliación del objeto de la investigación para todos los procedimientos de contratación de mascarillas de todas las administraciones públicas y el Partido Popular votó en contra, limitando así la posibilidad de arrojar luz a otros contratos realizados por otras administraciones públicas y mostrando así que solamente les interesa hablar de una cuestión y no de las mascarillas o de la pandemia.
Con posterioridad y una vez iniciada la comisión, el Partido Popular decidió unilateralmente ampliar el objeto de la comisión para abarcar asuntos que afectaran a la esposa del presidente del Gobierno, el conocido caso Delsi. Todas estas actuaciones tienen un objeto concreto, el acoso al Gobierno de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez en último extremo. Por lo tanto, las conclusiones y las sentencias están dictadas ya desde el mismo momento de la aprobación de la comisión. Y sus palabras, señora Chicano, y sus opiniones serán descalificadas si no dice lo que el Partido Popular quiere oír. ¿Qué ha conseguido el Partido Popular con esto? Pues deslegitimar esta comisión, hacer perder el tiempo y engañar a la ciudadanía una vez más, cosa bien distinta de lo que hace el Tribunal de Cuentas. Me consta, porque sé toda la documentación que el Tribunal de Cuentas solicita permanentemente a todos los interventores, a los órganos de contratación de todas las administraciones públicas. Señora Chicano, como es una sesión pública y hay mucha gente que seguramente, ciudadanos que están viendo esta sesión y seguramente desconocen qué hace el Tribunal de Cuentas, sí que nos gustaría que nos comentara brevemente las funciones del Tribunal de Cuentas. También si podría indicarnos cuántos miembros lo forman y quién los propone y quién los elige, cuántas personas trabajan en la elaboración de los informes y si son funcionarios de la Casa o son miembros electos del Tribunal de Cuentas, o ambos a la vez. Gracias, senadora. Yo les voy a, muy brevemente, pero les voy a decir exactamente en qué consiste las funciones del Tribunal de Cuentas. Tiene dos funciones claramente diferenciadas. Claramente diferenciadas, que son la función de fiscalización y la función de enjuiciamiento. Ambas están en el artículo 136 de la Constitución y desarrolladas después por la Ley Orgánica de 1982 y la Ley de Funcionamiento de 1988. Hay multitud de normas internacionales y nacionales que también rigen y dirigen nuestra labor. El trabajo de fiscalización, como en un momento dijo un juez que me parece muy expresivo, el trabajo de fiscalización del Tribunal de Cuentas es único en la jurisdicción nacional, pero no exclusivo porque hay otros órganos de control externo en las comunidades autónomas que también lo realizan. Sin embargo, la función de enjuiciamiento es exclusiva, pero no única, porque hay otros órganos judiciales que ven en otras instancias los expedientes de responsabilidad contable que salen del tribunal. Creo que eso es bastante expresivo. El Tribunal de Cuentas está organizado por departamentos que ocupan hasta 12 consejeros, 7 hacen labores de fiscalización, 3 hacen labores de enjuiciamiento con un presidente de sala de enjuiciamiento. Los consejeros de fiscalización tienen adscritas unas áreas que antes eran departamentos ministeriales y a partir de este pleno lo que tienen asignadas son programas públicos, áreas económicas, para que no tengan, digamos, la cortapisa de un consejero no poder entrar en determinado tema, que es la misma política pública, porque depende de otro departamento ministerial. Esta nueva organización que se hizo al llegar a este pleno ha sido no solamente pacífica, sino muy bien llevada por funcionarios y por los consejeros. Los consejeros, como ustedes saben, se proponen por los partidos políticos, y así lo dice la norma, en función de su representación parlamentaria. Una vez propuestos, los consejeros hacen una audiencia pública por una comisión ad hoc, que también ustedes sabrán, que está compuesta no solamente por los parlamentarios que proponen, sino por todos los parlamentarios de la Cámara. A esa comparecencia pública, y digo pública, se exponen los candidatos a consejero, explican cuál es su visión y cuáles son sus planes para el tribunal
y responden a las preguntas que eventualmente les hagan los parlamentarios. Y una vez que esa comisión ha terminado su trabajo, eleva a la Cámara la propuesta, o no, de la propuesta que han hecho los partidos políticos. 6 por el Congreso, 6 por el Senado, que se aprueban por 3/5 de la Cámara. Yo creo que es posible, no sé, que haya algún sistema mejor, es posible. Para mí es difícil imaginarlo, y les digo que es difícil imaginarlo porque quien legitima el que estemos los consejeros donde estamos es el legislativo, es el lugar donde reside la soberanía popular. Entonces, eso me parece que es mucho más legitimador que cualquier otro nombramiento producido entre funcionarios, etcétera. Pero esa es una discusión que no vamos a tener ahora, pero que estoy dispuesta a tener en cualquier momento cuando ustedes quieran. Quiero decir, este es el esquema. Los funcionarios, todos los funcionarios que trabajan en el Tribunal de Cuentas están allí por sistema de oposición, que también podemos discutir si es el mejor sistema de entrada o no, pero de momento es el que tenemos y es un sistema al que hemos querido llamarle de mérito y capacidad. O bien han hecho unas oposiciones concretas para el Tribunal de Cuentas que existen, o bien provienen, como tiene previsto la Ley Orgánica, de otras administraciones públicas para constituir el número de funcionarios que necesitamos y que llega en el Tribunal de Cuentas actualmente hasta cerca de 800. Como ustedes comprenderán, estos funcionarios son de varios cuerpos, fundamentalmente los 2 cuerpos técnicos de la Casa los 3, el de auditores, el de letrados y el de técnicos. Estos son los 3 cuerpos que realmente hacen los trabajos de fiscalización. Y entran, como les he dicho, por sistema de oposición, siempre o provenientes de la Administración Pública, no por llamada, no convocados por consejeros, sino atendiendo a un concurso. Y concurren funcionarios de cualquiera de los ministerios que quieren concurrir. Y estos señores y señoras son los que tienen la plantilla, llenan la plantilla del tribunal y tienen atribuidos los trabajos técnicos. Como usted comprenderá, más allá del mérito capacidad y la titulación que se les exige para entrar, en ninguna oposición se va a ningún otro criterio ni a ningún otro motivo. Con lo cual, si la propuesta de los consejeros es por parte de los partidos políticos, la entrada de los funcionarios no es por los partidos políticos. Quiere eso decir que, siendo ellos los que fundamentalmente hacen el trabajo, que en una fiscalización, en estas 7 fiscalizaciones de las que estamos hablando, puede ser que hayan intervenido del orden de los 100, 120 funcionarios del departamento ponente y del resto de departamentos que tienen algunas funciones en algún momento. Ese trabajo preliminar que hacen, que corresponde a un programa que ha aprobado el Pleno y que se ha enviado a las cámaras, esos funcionarios hacen un primer trabajo, aprueba el Pleno un acuerdo de inicio, y es decir, pueden empezar ustedes a pedir documentación, y una vez que han aprobado el acuerdo de inicio, redactan unas directrices técnicas que también aprueba el Pleno y que son digamos, el programa de trabajo que los técnicos, junto con el director técnico del departamento y el consejero del departamento, consideran que deben regir ese trabajo. Una vez que las directrices técnicas las ha aprobado el Pleno, empiezan los trabajos de fiscalización. Y los funcionarios, no los consejeros, se desplazan a los órganos que van a fiscalizar. Allegan documentación, piden la que no encuentran, hacen entrevistas, todo ese tipo de trabajo. Con unos protocolos absolutamente exigentes, y le diré que para el tema de contratación en concreto, lo dije el otro día en el Congreso, para el tema de contratación en Congreso, para el análisis de cada uno de los contratos, siguen un ítem que llega hasta 67 preguntas que se hacen con respecto a los contratos. Una vez que tienen todas las áreas valoradas, hacen un preproyecto de informe, que lo discuten con su director técnico, que también es un funcionario de la Casa. Cuando el director técnico les ha dicho adelante, preparan un proyecto que discuten con su consejero ponente. Y una vez que están en esta situación, lo pasan al órgano fiscalizado para que el órgano fiscalizado haga alegaciones. Es decir, desmienta o no desmienta los términos que figuran en el informe, aclare algunas dudas, dé algunos datos que a lo mejor se han reflejado mal. Esas alegaciones se tratan por el equipo. Cuando digo se tratan, quiero decir se estudian y se incorporan o no en función de si lo que dice desvirtúa lo que decía el proyecto de informe. En cualquier caso, consta en el informe tanto las que se incorporan como las que no se incorporan.
y esas alegaciones que mandan los departamentos se envían también a las cámaras. También están aquí. Después de las alegaciones, con incorporadas las alegaciones o no de los departamentos fiscalizados, se va a sección, donde hay 7 consejeros. En sección deciden si el proyecto está o no está para pasar a pleno, si faltan cosas, si no faltan cosas, si las directrices técnicas se han llevado a cabo, si no, tal. Una vez que en una o en 2 sesiones o en las que sea, la sección ha decidido está, pasa a pleno. No, se pasa a observaciones de todos los consejeros y los 12 consejeros, no los de enjuiciamiento, más el fiscal, más el abogado del Estado, pueden hacer observaciones al proyecto. Y una vez y también se incorporan, porque se debaten en sección, o no se incorporan. Y se le dice al consejero ponente, al consejero observante, la razón por la que no se admite su observación. Es entonces cuando pasa a pleno. Y le diré que el 99% de los casos que pasan a pleno se aprueban por unanimidad. En cualquier caso, en esta legislatura que hemos empezado, en este tiempo de trabajo que hemos empezado en el 2021, no ha habido ningún voto en contra en ningún caso, en ninguno de los informes, que es como un voto particular. O sea, un voto en contra que requiere un voto particular para explicar las razones por las que está en contra, que también se incorporaría al proyecto. Al proyecto y se enviaría a las cámaras, el voto particular. El voto particular no es un voto que permanezca en los arcanos del tribunal, se incorpora todo el expediente y se envía a las cámaras. Y se envía a las cámaras el día siguiente en el que se aprueba por el pleno el día siguiente se manda. O si es un jueves y son muchos, pues hasta el lunes. Pero en ese periodo de 3 o 4 días se envía a las cámaras toda esa documentación que les estoy diciendo. Yo podría seguir, pero creo que para decir que iba a hacer un resumen, eso es suficiente. Muchísimas gracias, señora Chicano. Entonces, podemos decir claramente que los 12 miembros del Tribunal de Cuentas tienen el acuerdo, hay un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas y hacen su labor junto con los funcionarios. En algunos expedientes hay hasta, ha dicho usted, 100, 120 entre funcionarios y consejeros, consejeras del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, estamos hablando de muchas personas que están poniendo los ojos en lo que son los procedimientos, en este caso de contratación de emergencia que han realizado las administraciones públicas y concretamente el Gobierno de España. Ha dicho usted que se hace un proyecto de informe. Y a mí me gustaría saber, porque he leído, señora Chicano, he leído en las actas de la Comisión de Investigación del Congreso que se habla de proyectos de informe y se dan datos de los proyectos de informe del Tribunal de Cuentas. Soy miembro de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas y la verdad es que soy nueva y disculpará usted mi ignorancia, pero en los informes que vienen a la Comisión Mixta viene el informe, pero en ningún momento se habla del proyecto de informe. ¿Quién tiene acceso al proyecto de informe? Al proyecto de informe solamente tiene acceso el consejero y los funcionarios de su departamento que lo están haciendo. Y el proyecto de informe no es un documento que se pueda utilizar, es uno de los documentos confidenciales, no se pueden utilizar fuera. Por eso el otro día, si algo me sorprendió en la comisión es que me pusieran delante ese proyecto de informe, porque ese proyecto de informe tuvo un íter que, si les interesa en algún momento se lo cuento, pero que les voy a decir que los elementos comunes que se observaron a ese proyecto de informe, que yo no llegué a conocer jamás. O sea, yo este proyecto de informe no lo vi nunca, porque no pasó a pleno. Nunca pasó a pleno. Y las principales circunstancias o las principales observaciones que le hicieron los restos de los departamentos fue que no se ajustaba a las directrices técnicas ni en el ámbito subjetivo ni en el ámbito objetivo, que trataba inadecuadamente las alegaciones, que repetía innecesariamente las mismas incidencias, confundía incumplimientos y recomendaciones y se extraían conclusiones de auditoría de documentos informales como nota de prensa o emails. He sacado las principales observaciones de aquel documento. Como ustedes imaginarán, yo después del otro día de la sorpresa me he interesado por saber exactamente cuál fue el íter de aquel proyecto, que se lo puedo detallar si a ustedes les interesa. Muchísimas gracias. Y
La siguiente pregunta, pero ya me la ha contestado usted anteriormente, es que cualquier consejero o consejera de los 12 puede emitir un voto particular si no está de acuerdo con lo que es el informe. Y también ha contestado usted que no ha habido ninguno. Entiendo, señora Chicano, que de los 7 expedientes que han pasado a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, 1 en febrero y los otros 6 en la última reunión del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de mascarillas por las distintas entidades. En febrero fue entidades locales y la previa a la comisión que tendremos mañana de Tribunal de Cuentas fueron las comunidades autónomas que no tienen un órgano de control propio externo, y el Gobierno, todo lo que son la estructura administrativa general del Gobierno de España. No hubo ningún voto particular de absolutamente ninguno de los 12 consejeros y consejeras del Tribunal de Cuentas. Es así, ¿verdad? Es así, si me permite porque ha dicho usted una palabra que me interesa mucho destacar, y es el consenso. Nosotros en el Tribunal de Cuentas hemos entendido, y además nos lo repetimos con cierta frecuencia, que la Constitución ha querido que sea un órgano de consenso, no un órgano de discrepancias. Para eso hay otros espacios, como las cámaras y como otros espacios de divergencia política. Los órganos institucionales yo creo que tienen constitucionalmente vocación de consenso, y así es como trabajamos nosotros. A veces se nos hace un poco largo el proceso porque los procedimientos de consenso tienen su tiempo, pero lo que entiendo es que esa composición no uniforme del Tribunal de Cuentas lo que está llamando es al consenso. Señora Chicano, también estos días en la comisión de investigación se comentó también aquí en esta comisión que el Ministerio de Sanidad había prohibido contratar a las comunidades autónomas. Sin embargo, uno de los 6 informes es justamente la contratación por parte de las comunidades autónomas de mascarillas en el periodo de pandemia. Sí que me gustaría que nos comentara si el proceso de fiscalización de la contratación de las entidades locales, de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, de toda la estructura del Gobierno de España, de los 5 informes que corresponden al Gobierno de España, ¿es diferente o es igual? La estructura es básicamente igual. Normalmente los órganos de control externo, tanto de comunidades como el Tribunal de Cuentas, seguimos las normas internacionales que no son de aplicación, que son las llamadas normas ISA. Formamos parte de los órganos internacionales de auditoría. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de España ostenta la Secretaría Permanente de Eurosai, que es un organismo de tribunales de cuentas de Europa más allá de la Unión Europea, porque tiene 51 entidades fiscalizadas, y además de Intosai, que digamos que es la organización internacional que alberga a los tribunales de cuentas del mundo por zonas geográficas. Normalmente, además, nosotros con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, también tenemos una relación muy fluida, diseñamos procedimientos de trabajo juntos, diseñamos fiscalizaciones en conjunto precisamente para que determinado aspecto sea visto con carácter de todo el territorio nacional. Yo ahora mismo, ellos tienen las competencias, y lo cierto es que en todos los órganos de control externo de las comunidades autónomas hay informe de contratación COVID. Quiero decir que en todas han contratado. Yo no sé lo que han contratado porque yo los informes de las comunidades autónomas no los defiendo ni los voy a valorar aquí, pero que todas las han contratado. Eso es evidente porque tienen sus informes, creo que incluso los han citado para que comparezcan. O sea que el procedimiento es el mismo para el Gobierno de España que para la región de Murcia, que no tiene órgano externo, que para el Ayuntamiento de Madrid, que también ha sido fiscalizado y presentado el informe en febrero. ¿Y ha encontrado usted diferencias significativas en lo que podríamos llamar deficiencias o irregularidades en los 3 tipos de instituciones, entidades locales, comunidades autónomas y Gobierno de España? ¿O más o menos las deficiencias o irregularidades, o como usted quiera definirlo más concretamente y más correctamente, son prácticamente las mismas? Son comunes, son muy comunes. Una cuestión que también me surge duda, señora Chicano, es por qué no aparecen los nombres de las empresas contratadas en los informes, ¿no? Es algo que llama la atención.
Porque lo han preguntado también en alguna que otra comisión. ¿Y por qué no aparecen en los informes los nombres concretos de las empresas contratadas? Pues porque nosotros nos sentimos atañidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como les comenté, tuve oportunidad de comentarles en la comisión mixta, que ante la demanda de una empresa italiana, Ismeri, por aparecer y verse perjudicada, por lo menos reputacionalmente, por menciones del Tribunal de Cuentas Europeo, recurrió y efectivamente el Tribunal de Cuentas Europeo dijo que cuando a un ente que aparece en los informes no se le da alegaciones, no pueden aparecer los nombres de las empresas. De todas maneras, los nombres de las empresas también los tienen ustedes si hacen el ejercicio de buscarlos en la plataforma y en los anexos, porque en los anexos hay una dirección a la plataforma de contratación y están los nombres. Quiero decir que también es un ejercicio no excesivamente difícil, pero no ponemos el nombre en el informe pues porque tendríamos que darle alegaciones si a una empresa consideramos que ha actuado de alguna manera, aparte que nosotros no tenemos ninguna competencia para examinar la actividad de las empresas privadas. Gracias, señora Chicano. Y en su informe ha destacado que, en el informe del Tribunal de Cuentas, mejor dicho, ha destacado que a pesar de la situación que vivimos en el sector público hizo esfuerzos y realizó buenas prácticas, como por ejemplo solicitar ofertas a más de una empresa, establecer cláusulas de penalidades, justificaciones incluidas de los órganos de contratación respecto a la comprobación de la capacidad y solvencia, muy reducida contratación verbal, etcétera. ¿Considera que poner en valor las buenas prácticas en un momento tan complicado como fue la contratación en la situación de pandemia y previo al Real Decreto 8/2021 es ser benevolente? ¿Ha sido usted benevolente también en el resto de informes cuando ha puesto en valor las buenas prácticas de las comunidades autónomas que no tenían órgano de fiscalización o de los ayuntamientos? ¿O considera que simplemente es de justicia reconocer el esfuerzo de una administración pública? Bueno, más que, no sé si es una injusticia, yo le diré que a mí, y perdónenme por la expresión porque es muy fuerte, el poner en entredicho a las instituciones por según qué cosas no deja de ser una temeridad. Es decir, nuestra democracia está basada en las instituciones y yo creo que en este ámbito donde salen, donde las pueden regular de una manera o de otra, es el ámbito en que pues el respeto a las instituciones y su voluntad de que las instituciones funcionan mejor o peor, todo es mejorable. Seguramente no hay nadie que haga el trabajo al 100% perfecto, pero de lo mejorable es de lo que deberíamos hablar, no quizá de otras cosas, ¿no? En nuestras propias normas nos hemos dicho que las buenas prácticas deben constar por lo que ya les he explicado, ¿no? Porque al final los informes del Tribunal de Cuentas, al final y al principio, son públicos. Son públicos para las personas interesadas, son públicos para los parlamentarios, son públicos para los políticos, son públicos para los ciudadanos y el que las buenas prácticas sirvan de acicate a otras administraciones que se han visto en otros momentos, pues nos pareció que era una labor que debíamos de hacer reflejar en los informes. Por último, señora Chicano, ¿nos podría explicar en cuanto a lo que considera buenas prácticas en materia de comprobación de capacidad y solvencia de las empresas en la contratación de emergencia y que también recoge las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas en el informe? ¿Nos podría explicar esa buena práctica entre el momento del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo y el Real Decreto 8/2021 de 9 de mayo, con el dictamen previo el 6 de mayo del Consejo de Estado? Porque yo veo claramente dos periodos. El año que hay entre el 12 de marzo hasta el 8-9 de mayo y del 9 de mayo en adelante en cuanto a lo que es la contratación de emergencia. ¿Podría usted explicarnos aquí esas recomendaciones? ¿Podría explicarnos aquí a qué se refiere el artículo 16 del Real Decreto 7/2020 con respecto al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público? Por favor, señora Chicano.
Bueno, yo creo que tiene muy fácil explicación. El artículo 120, como ustedes saben, forma parte de la Ley de Contratos del Estado, de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, que es del 2017. O sea, no hemos estado, las administraciones no han estado trabajando con una legislación exclusivamente ad hoc, han trabajado sobre la base de un artículo 16 que, como también saben todos ustedes, excepciona gran parte de la tramitación, sobre todo toda la fase de tramitación exactamente y adjudicación y petición de ofertas, lo excepciona en aras al objetivo que en aquel momento se estaba intentando resolver, que era una pandemia, un mercado roto, un mercado sin stock, necesidad de recurrir a empresas extranjeras, etcétera. Eso excepciona. A mí me interesa, porque usted ha nombrado la solvencia. La solvencia es un requisito que en la preparación de los contratos públicos es fundamental porque de alguna manera, porque lo que pone de manifiesto es la capacidad que tiene la empresa en su momento de responder al cumplimiento del contrato desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, etcétera, etcétera. Esto en este momento está exceptuado por el artículo 120, por la legislación concordante de la pandemia. El dictamen del Consejo de Estado, y esto quiero hacer hincapié por una cosa, en dos ocasiones me han dicho en esta Cámara, no, en la otra, en dos ocasiones me ha dicho en la otra Cámara que mentía al decir esto. Y teniendo en cuenta lo que me ha avisado el señor presidente del artículo 502 del Código Penal, quiero dejar claro que en absoluto estoy mintiendo. O sea, el dictamen del Consejo de Estado en el que Obiter dicta, o sea, en la parte explicativa de su dictamen, ha hablado de la solvencia como exigencia. Primero, no nos es de aplicación porque es consultivo, como ustedes saben. O sea, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, pero no obligatorio. Eso por una parte. Por otra parte, en ese concreto dictamen, lo que se estaba debatiendo era la resolución de un contrato específico de Ingesa con la Administración, de Ingesa con una empresa, por falta de respuesta de la empresa a la contratación que pretendió Ingesa. He tenido la paciencia de leerme el dictamen del Consejo de Estado entero, ¿no? Aparte de decir que Ingesa actuó siempre conforme al servicio público, que es, pero me ha sorprendido que lo haya dicho el Consejo de Estado, concluye dándole la razón a Ingesa en la resolución del contrato y en la cantidad que reclama. Por otra parte, el dictamen del Consejo de Estado referido a la Ley de Contratos del Estado no hace mención ninguna al artículo 120, ninguna. Ninguna. Con lo cual yo sí que quiero que conste donde tenga que constar que ni mentí en un momento, ni mentí, lo miro este señor, ni mentí en otro momento, ni he mentido en ningún caso. Bueno, señora Chicano, muchísimas gracias por la comparecencia hoy aquí en el Senado, en esta comisión de investigación. Y, desde luego, yo creo que ha arrojado luz a lo que son el tratamiento de los datos, a lo que fue la utilización de la legislación y, sobre todo, los contratos de emergencia en un momento muy complejo. Parece que ahora nos hayamos olvidado de lo que estuvimos padeciendo los ayuntamientos. En aquel momento yo era alcaldesa y sé lo que pasé y lo que viví en las circunstancias de pandemia, como lo hicieron las comunidades autónomas y también el Gobierno de España. Había una prioridad y la prioridad era salvar vidas en un contexto muy complicado, en un contexto en el que no encontrabas mascarillas en ninguna parte, en un contexto en el que aparecían mascarillas, toda la gente venía. Bueno, veo aquí también otra alcaldesa y detrás también tengo otro alcalde. A mí me acudían hasta talleres de pintura a entregarme por correo electrónico o por WhatsApp o como pudieran ser, a entregarnos mascarillas de talleres de chapa y pintura que no iban a utilizar por el tema de la pandemia. Parece que ahora nos olvidamos de esa situación tan complicada. Yo agradecer desde aquí, si me permiten, ya para finalizar, los esfuerzos que hicieron, sobre todo la ciudadanía, pero todas las administraciones públicas. Y en muchas ocasiones, sinceramente, muy solos, y nos hubiera gustado estar más acompañados de lo que estuvimos en aquel momento. Muchísimas gracias y gracias por su labor al frente del Tribunal de Cuentas y a todos los consejeros y consejeras, así como a todos los funcionarios que hacen una labor extraordinaria. Y soy consciente, porque sé cuántas veces el interventor de mi ayuntamiento me decía: no paran de pedirme documentación en el Tribunal de Cuentas. Así que enhorabuena por esa labor. Gracias. Perdón. ¿Quiere hablar?
Muchas gracias, señora Marco. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor de Foronda. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Chicano. Nos volvemos a ver otra vez, ¿no?, después del otro día del Tribunal de Cuentas. Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Los compañeros del Partido Socialista que querían saber de dónde proviene la gente, cómo se nombra el nombramiento, ¿no? Y yo sí que estoy queriendo saber cómo la ha nombrado usted, porque usted fue asesora del Gobierno del PSOE. ¿Dónde y durante cuánto tiempo? Yo creo que todo eso está en mi currículum, forma parte de mi vida privada y no tengo por qué contestarle a eso. ¿Usted ha visto mi currículum? Está usted en una comisión de investigación donde nosotros Para hablar de lo que me dice la comisión de investigación, no de mi vida. Señora Chicano, le estoy preguntando que cuándo, es decir, ha sido asesora en el Gobierno del Partido Socialista, ¿dónde y durante cuánto tiempo? Sea breve, por favor. Bueno, no, breve no, le voy a contar ahora mi currículum, ¿no? Porque no solamente he sido eso, he sido muchas cosas. No, contésteme brevemente lo que la estoy preguntando. Mire, usted me ha llamado a mí para que yo explique determinadas cosas. Estoy dispuesta a explicar otras, pero no con las limitaciones que usted me hizo, como el otro día. No. Con limitaciones. Yo he venido, es que mire, tiene este es un órgano institucional, mire, perdonen. No soy una investigada. Mira, O sea, yo no soy una investigada, soy un órgano constitucional que he venido constitucional e institucional, que he venido con la mejor de mis voluntades a ponerles en conocimiento de ustedes los temas de mi informe. Lo que la estoy preguntando soy yo y a quien tiene que contestarme es a mí. Yo la vuelvo y la insisto a preguntar. ¿Fue asesora en el Gobierno del Partido Socialista? ¿Dónde y durante cuánto tiempo? Del Partido Socialista no he sido asesora nunca. ¿Hasta en Moncloa? El Partido Socialista, que yo sepa, no está en Moncloa. ¿Ha trabajado en Moncloa? He trabajado en Moncloa así como 2.000 funcionarios. Eso es lo que quería como decir. Como 2.000 funcionarios ¿Cuándo llegó y en mi al calidad Tribunal de funcionaria? Cuentas, señora Chicano, ¿cuándo llegó al Tribunal de Cuentas y de la mano de quién? De la mano de un concurso en el año 98. Sí, 97, perdón. Sí, del señor Martín Tobal, entonces consejero del Tribunal de Cuentas, no se por parte confunda. del PSOE y que además fue ministro. ¿Usted ha ido en alguna lista? Perdona un momento, es que está confundido. Es que el señor Martín Tobal llegó al tribunal después de mí, 3 años después que llegué yo. Perdone. ¿Pero la asesoró o la promocionó a ese No me puesto? promocionó nadie porque yo fui por un concurso. Si usted quiere decir las cosas como no son, las puede decir, pero yo tengo la obligación de decir lo que es cierto. ¿Fue en alguna lista llegué electoral? en el 97. ¿Fue en alguna lista electoral, sí o no? ¿Ha ido en alguna lista electoral del Partido Yo Socialista? fui en una lista electoral del Partido Socialista, sí. Sí que ha ido. ¿Qué le parece la siguiente frase que le voy a decir? Es un anacronismo que una exministra de Aznar intervenga en la causa de los independentistas del Tribunal de Cuentas. ¿Perdón? ¿Qué le merece la siguiente frase? Es un anacronismo que una exministra de Aznar intervenga en las causas de los independentistas del Tribunal de Cuentas. ¿Qué le merece esta frase? Pues no sé si es un anacronismo. A mí no me puede parecer otra cosa diferente que un anacronismo. ¿Sabe quién lo dijo? Seguramente yo. No, el señor Sánchez. Que fue el mismo que la propuso a usted y la colocó. Y a usted no, pero bueno, pero ¿sabe por qué lo dijo? No se empeñe, señor Foronda, no se empeñe, no se empeñe. Estoy preguntando yo ahora, señora Chicano. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque la señora Mariscal de Gante, que era encargada de enjuiciar la responsabilidad contable de 34 miembros que era de la Generalitat sobre el tema de el tema de las embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública, con lo cual tuvo que pedir lo que es esos avales de 5,4 millones. ¿Y no le extraña que la señora ministra fíjese, ¿no cree usted que por este mismo razonamiento, de anacronismo, una es asesora de Moncloa y que ha participado en una lista electoral del PSOE al Senado, sea presidenta del Tribunal de Cuentas? En absoluto. ¿Por qué? ¿Porque la votó la mayoría a usted? No, y a la señora Mariscal de Gante. También. Por la misma razón. También. Por la misma razón. Las dos fuimos elegidas para Pero el mismo la señora pleno Mariscal de por la misma Gante razón. se fue por ese tema, se fue por política. Yo no sé por qué se fue. Vamos a ver, señora presidenta, ustedes, si vamos a seguir, que esto hay que seguir porque tengo un tiempo limitado, ¿no? Señora, usted manifestó, fíjese, en los vídeos del Congreso de los Diputados, manifestó que la obligación del Tribunal de Cuentas es contribuir a la buena gobernanza y no buscar diferencias. ¿Es literal, sí o no? Sí, seguramente. Me remito al médico. Seguramente es literal porque lo pienso. ¿Cuántos años lleva en el Tribunal de Cuentas? 23. Es decir, desde el 97. Sí. ¿Sabe lo que dice el artículo 9 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en cuanto a la obligación de verificar
examinar y comprobar. Bueno, me parece inaudito. O sea, ¿Qué? me parece inaudito lo de su pregunta. No le voy a contestar. ¿No? No le voy a contestar, con el permiso del presidente. No le voy a contestar. Es a lo decir, que dice no, el no lo artículo sabe. 9. Bueno, pues Vale. entonces a lo mejor no Presidente, se sabe la ley. presidente. A lo mejor no se sabe la ley, pero Por favor, conoce. por favor, Presidente. señor Foronda, un momento. Señora Chicano, entiendo que usted tiene la obligación de contestar. Si no contesta... No, presidente. Allá en las imposiciones... No, señorías, vamos a... Señor Gil. No voy En a virtud contestar. del No me artículo vais a mirar ahora, 101.1b. Pero vamos a ver, señor Gil, si estoy hablando yo, ¿cómo me interrumpe a mí? Explíquemelo. Explíqueme en virtud de qué quiere intervenir. ¿De qué artículo? 101.1b. Decoro de la Cámara. No puede ser que se le falte al respeto a la compareciente. Mire, les advertí el otro día, es que no lo voy a repetir cada vez que ustedes planteen este problema, les advertí el otro día y les recomendé que vean todas las comisiones de investigación que ustedes promovieron y el sistema este lo promovieron ustedes para que vean la dureza que se produce. Yo estaba allí y ya advertí de que esto iba a suceder y les dije el otro día, y se lo vuelvo a repetir, que yo entiendo que esto no es agradable, pero que no lo puedo evitar, porque lo que no puede ser que un sistema sirva cuando conviene y no sirva para cuando no conviene. Hasta ahora, yo no entiendo que se haya faltado al decoro de la Cámara. Por lo tanto, siga, señor Foronda, preguntando. Con lo cual no se sabe el artículo 9, pero seguramente se sabe las normas de fiscalización del Tribunal de Cuentas, ¿no?, que se aprobaron en el pleno del 23 de diciembre del 2013, ¿no? Entonces lo sabe. Bueno, entonces lo que pienso es que no le ha interesado verificar, examinar y comprobar. Se lo digo porque ¿cuántos informes de fiscalización ha hecho sobre el COVID-19? ¿No lo sabe? ¿Ha hecho quién? ¿El Tribunal de Cuentas? Sí. Sí, muchos, muchísimos. ¿Se lo digo yo? La próxima, bueno, pues dígamelo usted. Se lo puedo decir yo, lo tengo todo anotado. Porque Ya se lo digo yo. Muchos no, muchos, con ese, 7. No, perdone, 7 con respecto a la compra de mascarillas. Hay muchos más que verá usted en la propia comisión 7. mixta. Señora presidenta, para conseguir que esas fiscalizaciones fueran homogéneas todas, se establecieron unos parámetros comunes, ¿no? ¿Es así? ¿Es así? Le pregunto si es así. Sí, le he dicho, es así. Sí. Se determinaron unos objetivos específicos para esas fiscalizaciones que había que examinar. ¿Es así? Es así. ¿Cuáles eran esos objetivos? Ahora se lo voy a decir, pero primero, con carácter previo, se lo voy a decir porque los tengo, porque son muchos. Estos objetivos y estas directrices técnicas se aprobaron por el Pleno anterior. O sea, yo no era presidenta, se aprobaron por el Pleno anterior. Yo no estoy pidiendo si se aprueba por el Pleno, estoy es que pidiendo cuáles eran los objetivos. Pero bueno, si no, yo se los digo yo y adelantamos más. Pero se los digo yo. No, se los digo yo ahora mismo. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, analizar la justificación de la tramitación de emergencia, verificar que se ha realizado la comunicación a la intervención, verificar la existencia de crédito si no existiera que se ha procedido su dotación, analizar la preparación, adjudicación y formalización. Perfecto, veo que sí. Pero, ¿y objetivos de carácter operativo había? Sí, también en algún caso. ¿Había objetivos operativos? Sí. Es que me llama la atención porque, se lo voy a refrescar, porque cuando compareció el otro día en el Congreso y a preguntas del portavoz popular, señor Mari, sobre si había analizado el grado de concentración o riesgo, contestó que no porque el tribunal no hace eso. ¿Es así? Eso lo dijo. No hace que, es que no lo he entendido. Espero, vamos a ver. Usted compareció en el Congreso y a preguntas del portavoz popular, señor Mari, sobre si habían analizado el grado de concentración o riesgo, contestó que no porque el tribunal no hace eso. ¿Es así, sí o no? Concentración. ¿Concentración o riesgo? ¿Sí o no? No, o riesgo, como riesgo de la concentración, que no es lo mismo. O sea, pregúnteme lo que me quiere preguntar, no me pregunte dos cosas distintas. Será riesgo en la contratación y eso sí que lo examina. ¿Concentración o riesgo? Riesgo en la contratación. Lo que dijo, es decir, ¿lo sigue manteniendo, sí o no? Conforme usted lo dice, no. Mire, el tribunal tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación porque era un objetivo operativo. Es un objetivo operativo y entre ellos figura que en sus propios documentos observar el análisis de concentración de los adjudicatarios. Guarden un poquito de silencio, dejen de preguntar. No lo hicieron al y lo hicieron portavoz. de forma consciente y eso es grave por dos cosas, señora Chicano. Primero, porque mintió en el Congreso y, en segundo lugar, porque no cumplieron con su obligación. ¿Por qué no cumplieron con esta obligación? ¿Por qué no cumplieron con esta ¿Quiere obligación? que le lea los informes que tienen el examen del grado de No le he concentración? pedido que me lea los informes. Es que sí cumplimos. Le estoy diciendo yo que por qué no cumplieron con esa Yo le digo obligación que de sí concentración. cumplimos.
Si hubiesen cumplido con esa obligación... Señor Foronda, un segundo, por aclararlo. La compareciente tiene derecho a que sea asistida por una persona, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Así que está actuando correctamente. Siga, señor Foronda. Porque si hubiesen cumplido esta obligación, hubiesen visto que a Soluciones y Contratos se le habían adjudicado varios contratos importantes. Mire, Soluciones y Contratos, Soluciones de Gestión, es una empresa. Ve la columna alta, eso en el 2020 eran 53 millones de euros. ¿Sabe cuánto era en el 2019? 2.000 euros. Es decir, una empresa con solvencia, con capacidad económica, financiera y económica. Y sobre todo estarían licitadores y seguramente estaría acorde con la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, sin lugar a dudas. ¿Usted cree que esto es normal? Y es normal que una empresa como FCS Product resulta que no está inscrita ni en el registro de la propiedad, ni inscrita, entonces no tendría ni certificaciones y se ha contratado con ellos todo lo de Ingesa. Es decir, eso se lo dejo para que lo piense. Mire, le voy a contar otra cosa. Hay un informe de fiscalización de los contratos de emergencia que se celebró en el 2020. Sí, ríase. Para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las comunidades autónomas y ciudades autónomas, sin órgano de control externo propio, y que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre de 2022, bajo la presidencia de usted. ¿Nos puede decir algo sobre este informe de fiscalización? ¿Pasó algo raro? ¿Hubo algo raro? ¿Es el número, me ha dicho? Se lo voy a decir ahora mismo. ¿Qué número ha dicho? Ha dicho el 1000. Señor Santamaría, tranquilo. Vamos a ver, ese informe raro es el que se refiere a los ministerios del área Administración Económica del Estado. Informe para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las comunidades autónomas y ciudades autónomas, sin órgano de control externo propio, y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de septiembre del 2022, bajo su presidencia. No hubo nada raro. ¿Cuál? No hubo nada raro. No hubo nada raro. Le recuerdo, mire, el consejero encargado remitió a las comunidades autónomas lo siguiente, que era el anteproyecto que luego eliminaron. Se realizaron por parte del Ministerio de Sanidad 2 contratos, en marzo y en abril, con unos plazos de entrega por semanas, con un máximo de 4 semanas o como mucho 60 días, si bien en algunos no se fijaba siquiera el plazo de entrega. No obstante, las entregas realizadas en los meses de mayo, de mayor desabastecimiento, fueron las siguientes: marzo 8,4 millones, abril 54, mayo 35, junio 15,8, es decir, un total de 113,8 millones de euros, lo que supone un 44,5% de los 256 millones entregados y un 11,4% de los 1.000 millones dotados para gastos extraordinarios de las comunidades autónomas. ¿Sabe lo que pasó? Que desapareció ese informe. Ese informe desapareció, el informe directivo. ¿Nos puede decir por qué? ¿Es correcto eliminar este párrafo de ese informe? No hubo ninguna alegación. Espérese, no hubo ninguna alegación ni observación por parte del consejero para que fuese eliminado. ¿Por qué se eliminó? Pues le voy a explicar por qué se eliminó. Ese informe comenzó con el pleno anterior, siendo ponente del informe el que entonces era ponente de comunidades autónomas, y como está en la ponencia se lo puedo decir, don Ángel Algarra. Pasó vivo al pleno anterior, al pleno siguiente, que es el que yo presido. En el pleno siguiente, el consejero del Departamento primero del Área Económica Administrativa del Estado, señor Morillas, dijo que eso que estaba en ese informe le correspondía a su departamento. Y está en su informe lo que estaba en el informe que usted acaba de leer del Departamento de Comunidades Autónomas. Mire, para nosotros es un blanqueo del informe. Sencillamente porque ese informe salvaba al exministro Illa, sencillamente porque había dicho que se había repartido con mucha ligereza lo que era el tema de las mascarillas. Y encima no llegaron los materiales cuando se necesitaban, porque en esta comisión ha dicho que llegaron todos los materiales a todas las comunidades autónomas, pero no llegaron. Se quedaron con eso, lo que era el Ministerio de Sanidad se quedó con todo el asunto, con su amigo Ábalos y el catedrático ese que tenía de la compañía Renfe. Mire, señora Chicano, el otro día, a una pregunta del señor María en el Congreso sobre por qué no analizaron la capacidad y solvencia de los contratistas,
dijo que no era obligatorio. Dijo que no era obligatorio, cuando realmente mintió, porque hay un dictamen del Consejo de Estado 221/2021 de 5 de mayo que dice que incluso en los supuestos de emergencia la Administración General del Estado no queda relegada de la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos por la Ley de Contratos para garantizar su capacidad y su solvencia. Y no... yo le voy a contestar a eso como a lo otro. Es igual lo que yo conteste porque usted saca su conclusión al margen de lo que yo diga. Porque lo que me yo saco mi conclusión como usted saca la mía, al margen de lo que yo diga, porque yo le acabo de decir, le acabo de decir lo que ha pasado con esa de comunidades autónomas. Y usted acaba de decir que no estaba. Y le he dicho que está en el informe que hizo el Departamento primero del señor. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si lo omiten y lo quitan? Pero ¿Lo no, conoce usted? Es que yo se le quitó estoy el diciendo... de comunidades autónomas y se metió en el del Departamento primero. Es lo que le estoy diciendo. A lo mejor me he expresado mal. El señor Morillas reclamó para sí ese A lo mejor informe. necesito yo también aquí a su asesor para que me diga de qué va esto. O sea que, ya Hombre. que ustedes nombran al señor Morillas, le diré que fue el director del Departamento primero el que llamó para sí esa parte, porque dijo que no era de comunidades autónomas, sino de competencia de su departamento, que era el Ministerio de Pero Sanidad. si todo era tan limpio, ¿por qué se quita? Porque O sea, se ha metido en otro, señor. Porque se ha metido en otro. No, Claro. no se ha quitado. Aunque un informe sea de un expediente, si tiene que ir en el otro, va también en el otro. Pero no hubo Bueno, alegaciones y se quitó. Eso es la Lo quitó idea que el usted se tribunal. hace de lo que hacen los informes, pero no se hacen así. Señora Chicano, para los mismos hechos, ¿las cuestiones son homogéneas? ¿En las contestaciones que hacen de los informes de fiscalización son homogéneas? Hombre, procuran serlo. No digo que no haya diferencias, claro, pero procuran Hay serlo. diferencias. Procuramos Por los mismos hechos hay diferencias en las alegaciones que hacen ustedes. en las alegaciones. Y que me diga, perdón, en las respuestas que hacen ustedes, los informes que hacen ustedes, hay respuestas diferentes. ¿A qué? Nosotros no Mire, damos respuesta. Se lo explico. Uno de ellos dice, en consecuencia, la aplicación de la regularización legal sobre preparación, adjudicación y formalización de los contratos públicos no resulta imperativa en esta modalidad de tramitación. Pero dada la excepcionalidad a los principios básicos de la contratación que estos procedimientos representan con el consiguiente agravamiento de los riesgos, su observancia hubiera constituido una buena práctica de gestión administrativa, siempre que resultara compatible con la finalidad de atender a la situación de emergencia planteada. Y ahora, en otro con los mismos hechos, nos dice lo siguiente. Ante las dificultades existentes y a la inmediatez que exigían las circunstancias, se valora positivamente que, a pesar de la exención legal, los órganos de contratación hayan comprobado de forma fehaciente y documentada estos extremos en una parte de los contratos examinados, ya que resulta una buena práctica de gestión contractual, lo que resulta positivo. Es decir, que no tienen unos criterios homogéneos, dependiendo de qué contrato, dependiendo de qué ministerio, dependiendo de quién, lo varían. ¿Cuál es el motivo del cambio? A pesar de romper los criterios de homogeneidad. Rompe los criterios de homogeneidad. ¿Le contesto ya? Ha dicho usted exactamente lo mismo las dos veces, una de una manera y otra de otra, porque en todos los casos pone que la solvencia no es exigible en los contratos de emergencia y que se considera una buena práctica como figura además en nuestras recomendaciones y conclusiones. Ha dicho usted lo mismo de diferente manera dos veces. Yo lo siento, o sea, las palabras no son exactas, están dicho de una manera y está dicho de otra, porque son dos ponentes, pero en los dos sitios pone hubiera sido. O sea, si lo hubiera hecho como no ha hecho otros, hubiera estado bien, hubiera sido una buena práctica. Si no lo ha hecho, como no es requisito, no pasa nada, no tenía que hacerlo. Todo depende de interpretación, que ustedes a lo mejor lo interpretan de otra manera, que yo lo interpreto diferente, pero siempre la interpretación que hace usted siempre es para beneficiarse ustedes. ¿Yo? ¿O usted? ¿Sí? ¿Yo me beneficio de qué? Dígame de qué me beneficio. Mire, me gustaría saberlo. todo lo que dicen, todo lo que están diciendo y han dicho, por ejemplo, de la empresa de soluciones, hay una cosa que es importante. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza donde habla de que la contratación millonaria incumplía el principio a fin de todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia, pues se termina adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico y económico del sector. Existió una contratación pública con un modus operandi rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que, aun en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores públicos. Es decir, los criterios que tienen ustedes no coinciden con los criterios que tiene la Audiencia Nacional cuando pasan estas sociedades mercantiles con todo esto.
No, las sociedades mercantiles están excluidas de muchas cosas por la contratación de emergencia, por cierto, diferentes. Mire, toda la contratación que se ha presentado y la fiscalización existen cantidad de anomalías, porque el Tribunal de Contratación sienta jurisprudencia y la jurisprudencia que sienta es la misma que tienen que tener ustedes a la hora de ver los contratos. El artículo 54, fíjese, que es órganos de contratación deben proceder a publicar los contratos de emergencia. 15 días. Hubo muchos que no se publicaron nunca. Y muchos pasados los 15 días, 40 y tantos días. No se ha cumplido el procedimiento del Consejo de Estado del dictamen sobre la solvencia. No se ha cumplido el artículo 39.2 sobre la capacidad de obrar, que lo considera el contrato nulo. Se ha incumplido el artículo 65 en cuanto a acreditar la solvencia. No se han acreditado en muchos contratos. Hay falta de reintegros, como un contrato de la seguridad del Estado, que falta por reintegrar 1,4 millones. No ha habido alegaciones, se lo dije el día que tuvimos la comisión del tribunal y todavía no sabemos nada. Falta 1,4 millones de un contrato de seguridad del Estado dependiente del Ministerio de Interior. Todavía no sabemos nada. Como tampoco sabemos las alegaciones que hace el Ministerio del Interior, señora Chicano, las alegaciones que hace el Ministerio del Interior y que son fuera de plazo y que usted las acepta y luego no las incluye en los informes de fiscalización. Eso viene en lo que usted nos dio ese día. Fíjese, falta de responsables de la contratación el 77%. De los reintegros de IVA no queda acreditado. Falta acreditación de las certificaciones. La falta de acreditación de las certificaciones de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, el artículo 150.2 declara retirar la oferta. Dice que se retire la oferta. Falta de motivación y acreditación de emergencia. Los contratos de emergencia disponían de un mes para su trámite. Pasaron un mes, se tenían que haber declarado como contratos ordinarios. Los principios de eficacia, eficiencia o economía, mejor precio, no se cumplió nunca. Los contratos no se han publicado en el perfil del contratante, artículo 63. Las alegaciones fuera de plazo se tienen en cuenta y no se acompañaron en el informe. Se admitieron informes y expedientes sin cuenta justificativa de pago. Se incumplió el artículo 120 en el inicio de las actuaciones, sin comunicar a la intervención del Estado el 28% de los contratos. El 28% de los contratos. Y se depositaron las garantías después de la adjudicación y firma del contrato, cuando el plazo del mismo estaban vencidos. Con lo cual, fíjese todo lo que le he dicho, pero bueno, que no me dice nada, será que... No me deja hablar. Usted pregúnteme y yo le contesto. ¿Sobre eso quiere que le diga? Pues le voy a decir que todo lo que está usted leyendo está en los informes. Todo eso que usted ha leído está en nuestros informes. O sea, ¿usted cómo lo sabe si no lo ha leído en nuestros informes? Y sabe muchas más cosas, porque le han pasado documentos que no eran oficiales, pero eso que ha leído lo sabe por lo que pone en los informes. Con lo cual, la irregularidad o la deficiencia está detectada en los informes. ¿Que no ha dado lugar a responsabilidad penal? Esa es otra cuestión, pero está en los informes. Pero en los informes hay irregularidades, que usted no acepta esas irregularidades. ¿Pero cómo no las voy a aceptar si están puestas en los informes y firmo yo los informes? ¿Cómo no las acepto? ¿Por qué no se ha abierto una responsabilidad contable? Pues porque no da lugar a responsabilidad. ¿Por qué se fiscalizan contratos que son nulos de pleno derecho? Porque la nulidad de pleno derecho, como usted muy bien sabe, porque creo que es jurista, se deriva en la jurisdicción contenciosa administrativa, la nulidad de los contratos. Pero entonces, intentar fiscalizar un contrato que es nulo de pleno derecho, que lo saben ustedes, lo tendrían que haber retirado. Es nulo. ¿Qué están dando? Derecho. Entonces, ¿cómo pueden decir que dan el visto bueno a todos los contratos cuando hay contratos que son nulos de pleno derecho? A su criterio, señor Foronda. No, a mi criterio no. A su criterio. Mi criterio no. ¿Sabe lo que le digo? Que yo aplico la ley. Yo no interpreto la ley como hace usted. La ley está para aplicarse, no para interpretarse. Esa es la realidad. ¿Y los jueces qué hacen con la ley? ¿La aplican o la interpretan? ¿O la aplican y la interpretan? O sea, es que, de verdad, usted quiere denostar todo el trabajo. Está en su papel. Yo no voy a decir otra cosa. Usted haga exactamente lo que tenga que hacer porque es el papel que tiene que hacer. Lo que lamento profundamente es que traiga al Tribunal de Cuentas a un espacio de contienda política que no le corresponde en absoluto. Usted habla de usted cuando somos 200 personas detrás de mí. O sea, yo no he puesto nada, yo no he dicho nada. Esto es un trabajo de 200 personas. Es imposible, señora presidenta, que con todo lo que hay venga aquí y salga sobre todo en prensa diciendo que todo está bien y que todo es por unanimidad.
Bueno, es todo por unanimidad. Es que es ¿qué quiere que le imposible, diga? es imposible. Bueno, pues, pero bueno, o sea, yo no le puedo pasar las actas porque son secretas. no, bueno, pero a mí habría no, votos particulares. a mí no me ha pasado las actas, pero yo sé que las actas las ha pasado los informes de fiscalización, los ha pasado antes de que las tengamos nosotros. ¿Perdón? Lo que ha oído. No, es que no me he entendido. ¿Que las actas las he pasado? No se va a poner una trompetilla. ¿no? ¿Qué pasa? Falta de respeto. Señor Foronda, intente reconducir un poco. Qué falta de Vamos a respeto. ver, señora Chicano, 4 de noviembre del 2023. 4 de noviembre del 2023. San Carlos. La Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil, en su informe de 21 páginas, el 4 de noviembre, a requerimiento de la UCO, el GAR estableció un dispositivo operativo de control de vehículos y personas en torno a las 8:55 a la altura del punto kilométrico 541 de la autopista AP7. Durante dicho dispositivo se identificó al vehículo Ford blanco conducido por Joseba García, hermano de Koldo. Durante la identificación de Joseba García menciona que se dirige a tomar un café con el señor Ábalos en una cafetería que desconoce, pero que lo tiene apuntado en el móvil. La Guardia Civil, prosigue el informe de la UCO, registra el vehículo y los agentes del GAR observaron encima del asiento del copiloto un sobre abierto de color blanco, tamaño folio, en cuyo interior se hallaban 3 documentos. Documento 1 era una resolución de fecha 21 del 7 del 2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la reclamación realizada por Ramiro Grau, abogado, al organismo ADIF, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, en relación a las ofertas de mascarilla para la COVID recibida en febrero de 2020. Informes técnicos y responsables de la compra a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresa Social Limitada. Ramiro Grau es el abogado que realmente puso la demanda a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyos a la Empresa. El documento 2 que constaba en ese sobre era la respuesta del Ministerio de Transportes a la citada petición del abogado Grau, con fecha 1 de agosto y firmada por la directora general de Organización e Inspección del citado Ministerio, Belén Villar Sánchez. Y, por último, el tercer documento era un informe del Tribunal de Cuentas para la fiscalización de los contratos de emergencia del 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19 en el ámbito del sector público o empresarial no financiero, emitido por el tribunal que preside Enriqueta Chicano el 27 de octubre del 2022. ¿Qué tiene que ver usted con esto? Absolutamente nada, porque el informe es público, ya le he dicho, desde el día siguiente. Y usted me está hablando del 23. Está en la página web del tribunal. No tengo absolutamente nada que ver. Pero, vamos, o sea, absolutamente nada que ver, señor Foronda. Mire, señora Chicano. Usted me está hablando de unos hechos que se producen en el año... Sí que tiene que ver, porque aquí es como, aquí ha venido el señor Koldo Aguirre, ha venido el señor Illa, y nadie le conoce y nadie lo ha visto. Es decir, el señor Koldo debe ser un extraterrestre, algo que vuela por los ministerios, que vuela por todas partes, pero nadie le conoce. Ahora bien, todo el mundo ha tomado café con él, pero nadie le conoce. Yo no he tomado café. Es decir, el director que tuvo el señor Illa sí que había tomado café con él, pero tampoco lo conocía. Yo no he tomado café con él, pregúntele al otro señor. Aquí dice que también iba a tomar café, seguramente, pues el señor Ábalos tampoco le conocerá, porque no le conoce nadie. Fíjese que es grande, pero nadie le conoce. Qué casualidad. Señor Yo creo que debe ser... le quedan 3 minutos. 3 minutos, Mire, como mucho. Usted, señora Chicano, con su forma de fiscalizar las cosas, ha dado viabilidad por unanimidad a una forma de contratación. Cualquiera puede suscribir un contrato porque no hace falta tener empresa. Basta con un contacto que cobre una comisión y que sepa cómo realizar el objeto del contrato. Con el dinero por adelantado, la cosa no debe resultar difícil, sobre todo si luego se escamotea el resultado del contrato, es decir, el precio real de los contratos de las mercancías y el importe de las comisiones. No hace falta solvencia económica, aunque supone una causa de nulidad de pleno derecho. Si se abona la totalidad del precio por anticipado a quien no tiene ninguna clase de solvencia, no resulta extraño que buena parte del mismo se pierda en comisiones y la intervención del Estado y los ciudadanos carezcamos de cualquier medio para conocer el destino real de nuestro dinero. Tampoco hace falta estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aunque la sentencia del Tribunal Supremo
del año 2020, 1210/2020, de 28 de septiembre, al ser preguntado acerca de si el cumplimiento de la obligación de estar al corriente de venir referido a una de las fechas o de licitación o de adjudicación o ambas, el Tribunal Supremo ha sentenciado a favor de la segunda opción, adjudicación, cosa que no se ha dado en muchos de los contratos que ustedes han visto. Hoy han creado usted un precedente, fíjese, y esto es muy serio, un precedente que no creo que quienes auditan los expedientes en el Tribunal de Cuentas, quienes han abierto cantidad de expedientes por alcance, quienes han sancionado, quienes han hecho intervenir a la Fiscalía, no creo que estén de acuerdo con lo que ha hecho usted como presidenta del Tribunal de Cuentas. No quiero decir nada, es que tendría que decir algo, pero no sé si debo decirlo, presidente. Yo, como presidenta del Tribunal de Cuentas, aunque a usted le parezca mentira, no he hecho nada, yo estoy aquí en representación del Tribunal. Nada, ni malo, ni bueno, ni regular. O sea, yo soy representante del Tribunal. A mí, cuando veo las cosas, las veo cuando las veo. Usted quiere denostar al Tribunal de Cuentas, ya lo está haciendo, ya va a salir en los medios, que es su función. Mi función no es entrar en esa polémica, mi función es hacer lo que he hecho, decirle lo que hice en los informes y ya está. Usted puede hacer con su trabajo lo que quiera, porque para eso hace un trabajo diferente al mío, claro. Pues muy bien, señorías, llegado a este punto del orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.